El precio nuevo de la gasolina super de $2.98 genera ya reacciones. El Frente Unitario de Trabajadores ha manifestado que saldrá a las calles el 20 de septiembre próximo y realiza movilizaciones en diversas provincias del país. La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, analiza hoy en Macas si se suma a esas movilizaciones. Que el precio de la gasolina super no debe incidir en una inflación, en la elevación de los precios. Le pregunto al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, ¿por qué advierte esta respuesta de organizaciones sociales en torno a las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República? Bienvenido, Patricio. Buenos días, Wilson. Muchísimas gracias por el espacio. Mire, yo creo que en el caso de ciertos líderes sindicales, de ciertos líderes de sectores de la sociedad civil, yo creo que ya están aburridos, ya no tienen de qué protestar, ya no les estaban llamando a entrevistas, ya no estaban saliendo a la luz pública. Entonces ahora, por cualquier cambio, por cualquier medida que se tome en este momento, medidas que tienen que beneficiar al ecuatoriano en general, porque está bajando el déficit fiscal, entonces tiene que salir a protestar. El figureteo, por así decirlo, finalmente termina afectándonos a todos. Cuando se toma una medida equivocada, todos tenemos que salir a ser críticos, pero cuando se toman medidas como focalizar los subsidios, entonces no tiene sentido esta protesta. Además, el subsidio a la gasolina super, de acuerdo a la visión del gobierno, al ser revisado, no afectaría a el común de los mortales, porque el transporte pesado utiliza diésel. El transporte de pasajeros utiliza el diésel. ¿Cuál sería el objeto de la protesta? Es que hay una especulación que los empresarios, los que utilizan carros de alta gama, le trasladan al pueblo ecuatoriano lo que pagan en este incremento de la gasolina super. Mira, este incremento del precio de la gasolina super va a afectar al consumidor en alrededor de $100 millones. Hay diferentes tipos de vehículos que usan la gasolina super, motores nuevos, autos de $20.000. Sin embargo, no podemos seguir manteniendo esos subsidios. El que no quiera pagar $2.98 por galón de super, ese costo, debería pensar también en el transporte público, en otras alternativas que inclusive pueden beneficiar al medio ambiente. Mire, es necesario ya pensar en cómo bajar ese gasto de $3.000 millones anuales que tiene el Estado en mantener esos subsidios, que representa una buena parte del déficit fiscal. Lamentablemente es una medida que tiene un costo político, es una medida que, imagínese, haciéndola bien como se debe hacer, va a afectar, no es que va a afectar, va a crear más controversias y va a generar más protestas por parte de los sectores de los trabajadores. Entonces, mire, es necesario trabajar en los subsidios, es necesario focalizarlos, es necesario proteger a la sociedad más vulnerable. Y es necesario sobre todo que sean temporales, porque necesitamos sacar al país adelante. Temporales y en beneficio de los pobres. Mire, los subsidios tienen que ser focalizados, tienen que ser temporales y tienen que beneficiar solamente a los ciudadanos más pobres del Ecuador. Pero cambia el discurso. Patricio, usted es el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Cuando dicen vamos a eliminar o focalizar el subsidio al diésel industrial, y ahí los pobres camaroneros y los pobres atuneros dicen, a nosotros no, solamente a los cholos, a los del pueblo, a los que transitan en buses. Ahí, ¿cómo cambia el discurso, Patricio? Mire, el discurso no cambia en lo absoluto. A ver. Lo que nosotros hemos dicho y hemos mantenido en cuanto a nuestro discurso en los medios de comunicación es los subsidios tienen que ser temporales, focalizados, enfocados a los más pobres y los sectores productivos que se pueden ver afectados, que generan fuentes de empleo para los más pobres. ¿Cuál es el problema? En este momento, si usted le quita el subsidio al sector camaronero, si usted le quita el subsidio al sector pesquero, usted está poniendo en riesgo 261.000 fuentes de empleo. Usted está poniendo en riesgo alrededor de $4.200 millones en ventas que se dan al exterior. Usted está poniendo en riesgo alrededor de $300 millones en tributos que ya se generan a favor del Estado ecuatoriano.
Entonces, cuando dos industrias específicamente se ven afectadas por este subsidio, bueno, hay que reconsiderarlo. ¿Y sabe qué? Se debe en algún momento levantar este subsidio. Claro, pero solucionemos. ¿no dice que son temporales? Temporales. ¿Y por qué le digo? Deben ser temporales hasta que no se solucione el impuesto de salida de divisas que pagan estas empresas, que les quita competitividad, porque acuérdese que son sectores exportadores y tenemos que competir con el resto de la región. Por favor. Una vez que se quite el impuesto de salida de divisas, bueno, entonces planteemos la eliminación del subsidio. ¿Y dónde queda el discurso de sincerar la economía? Es que así se sincera la economía, mi querido Wilson. Eliminemos impuestos que no existen en la región. Impuesto de salida de divisas. Aranceles para importación de bienes de capital, para materia prima. El Ecuador paga en promedio alrededor del 13%, del 10 al 13% en aranceles, comparado a nuestros vecinos, que pagan alrededor del 5 al 3% en aranceles. Entonces estamos hablando de impuestos directos, como el ISD, aranceles en la importación de materia prima y bienes de capital que se transforman en impuestos para todos los ecuatorianos cuando se importa para producir. Tercero, la tramitología, pues mi querido Wilson, no solucionamos de problemas de tramitología. No eso nos resta competitividad. No que el anterior gobierno eliminó todos los trámites. Lo único que hizo es crear más trámites, que 4.500 cambios en cuanto a la normativa, cambios de reglamento constante. Mire lo que acababan de hacer en el MIPRO hace poco. Ponían reglamentos para impedir las importaciones, señor. Otro tema importante, trabajemos en eliminar los subsidios para esos sectores, pero también arreglemos, mejoremos el código laboral que tenemos de 1938, un código laboral de antaño, donde no se permite la contratación por horas, donde la contratación eventual tiene un recargo del 35%, donde no está claro el cálculo del pago de la jubilación patronal, donde no existe un contrato a plazo fijo, un periodo de prueba decente. Hablemos de reformas en el Código Monetario, pues señor, para traer más bancos al Ecuador. Y una vez que solucionemos esos problemas, pero inmediatamente eliminemos los subsidios de la industria de camarón y de Pero eso puede tardar no hasta diciembre, puede tardar un año, un poco más. ¿O cree que es una decisión que debe tomar el Ejecutivo cuando necesita recursos porque falta liquidez en la caja? Pero mire, si es que usted me está hablando de los 60 millones de dólares de la industria del camarón, y de la industria de la pesca. De la acuacultura. Sí, entonces que dejen de gastar pues esos 60 millones de dólares. No es difícil. Si es que pagamos alrededor de 9.000 millones de dólares solo en nóminas, si estamos en el proceso de fusionar ministerios, si estamos en el proceso de quitar los celulares a funcionarios públicos, entonces pero 60 millones se debe ahorrar. Están encaminados y bien. Mire, no, la señal es magnífica, o sea, se está haciendo lo adecuado. Creo que se debe trabajar con más agresividad en cuanto al gasto y creo que se debe trabajar con mucha más agresividad en cuanto a la competitividad, porque acuérdese de algo, si usted le da la facilidad al empresario pequeño, mediano y grande para hacer negocios, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Wilson, va a contratar, señor, ¿y qué es lo que necesita el país? Contratar a la gente pobre. ¿Para qué? Para que pueda consumir. Patricio, deben focalizarse los subsidios a la gasolina extra, al diésel y al gas de uso doméstico. Todos los subsidios deben ser revisados a criterio del Comité Empresarial Ecuatoriano. Mire, por supuesto, se debe focalizar definitivamente estos subsidios. La extra a la población más vulnerable. El diésel a la población más vulnerable. A los camaroneros y atuneros. No, el diésel también se debe focalizar en general al transporte público, al transporte de mercadería primaria y mercadería secundaria, a la mercadería que sale de una fábrica y a la mercadería que llega a un centro de distribución, a la mercadería que llega del centro de distribución en un camión pequeñito a la tienda, por así decirlo. ¿Y el gas? Y el gas también, pues. ¿A través del bono de desarrollo humano? Puede ser, mira, hay diferentes alternativas. Yo creo que el gas se debe focalizar por medio de incrementar el bono de desarrollo humano o cambiar el formato de las bombonas. Pues Wilson, una persona, si es que tiene que comprar más bombonas porque son más pequeñas, no se vaya a llevar las bombonas para calentar la piscina, no se va a llevar las bombonas para prender las estufas de los restaurantes. Ahora hay bombonas de 45 kilos. Esas no cuentan con el subsidio. Y los restaurantes continúan utilizando las bombonas de 15. Pero por eso, ahí si le falta es control. Le falta control, pero si usted le baja y me invento la bombona para 5 kilos, por darle un ejemplo, entonces va a evitar que los restaurantes se la lleven. Pero lo importante es también trabajar en la compra de la tecnología adecuada para que se pueda controlar estos subsidios. Hay gente que dice que no, que es otro control. Sin embargo, yo no veo otra salida para no afectar a la población más vulnerable.
Muchas gracias, Patricio, muy amable. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, en diálogo con Sonorama y Canal 1. Hacemos una pausa, tras ella, por separado, continuamos con importantes novedades.